Aló, Luis. ¿Ok? Vamos a esperar el último café que están para iniciar. Bueno, les damos la bienvenida a la clase ejecutiva, en particular a este seminario de Aprende a interpretar el escenario financiero de tu organización, que dictará el profesor Claudio Tapia. Mi nombre es Felipe Cepeda y yo soy el director comercial de la clase ejecutiva. Previo a la exposición de Claudio, les voy a comentar un poco de qué es lo que es la clase ejecutiva y qué es lo que hacemos. ¿Quiénes somos? Somos un programa que nace de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, que cuenta ya con más de 20 años de experiencia en educación a distancia. Siempre de la mano de los últimos desarrollos tecnológicos disponibles. Esto cuando se inició a través de una alianza con el Mercurio, en la cual las clases salían publicadas en el diario y los alumnos contestaban vía telefónica. Así como marque 1 si es verdadero, marque 2 si es falso. Hasta ahora a tener una plataforma de estudio en la cual tenemos alumnos de toda Latinoamérica, dentro de los cuales hay algunos presentes. Luis, ¿tenemos alumnos de afuera? Cordial saludo para nuestros alumnos de Latinoamérica, Perú, Venezuela, Uruguay. Ahora tenemos una plataforma de estudio que permite que los alumnos puedan tomar las clases a distancia a través de streaming y también puedan rendir las evaluaciones a través de un sistema proctoring. ¿Cuáles son los pilares de clase ejecutiva? Por una parte, la calidad institucional y excelencia académica, una innovadora plataforma, un acompañamiento constante de los académicos, tutores y ayudantes, una metodología con contenidos actualizados y flexibilidad de cobertura. Aquí me detengo un minuto para hablarles de la calidad institucional y excelencia académica. Todos nuestros profesores cuentan con una formación académica de gran calidad. Aquí se detallan algunos. Por ejemplo, Nicolás Makhlouf, que además es el director ejecutivo de clase ejecutiva, que cuenta con un PhD en el MIT y que dicta cursos de experiencia del cliente, ética y gestión del retail. Ricardo Reinieri, exministro del gobierno anterior, que tiene un PhD en la Universidad de Minnesota y dicta cursos de economía. Hernández Olmiñac, también exministro, que cuenta con un PhD en la Universidad de Austin y dicta el curso de gestión de la construcción. Rodrigo Jordán, bastante conocido, con un PhD en la Universidad de Oxford, que dicta el curso de liderazgo. Y Claudio Tapia, nuestro expositor de hoy, que cuenta con un Master in Finance en el MIT. Sobre la metodología de nuestros diplomados. Nuestros diplomados están compuestos de 5 cursos. Ningún curso es prerequisito en los diplomados, por lo cual ustedes pueden ingresar durante 5 etapas en el año. Nuestra próxima fecha de inicio es el 25 de julio. Un diplomado tiene 150 horas de estudio y en tiempo más o menos son 10 meses. Esto es un poco lo de la plataforma. Hay una plataforma LMS Moodle donde los alumnos interactúan con los materiales de estudio. Adobe Connect, que es la plataforma por la cual los alumnos que no pueden venir presencialmente se conectan a distancia. Y Proctorio, que es nuestra última innovación, en la cual los alumnos rinden los exámenes a distancia y nosotros los grabamos. Y certificamos que no estén copiando. Se graban a los alumnos y si se mueven, le generamos una alerta y le decimos no te muevas más, que estás copiando. Un poco de flexibilidad de cobertura. Con estos desarrollos tecnológicos, nuestros diplomados, si es que los alumnos quieren, pueden ser tomados 100% online, estudiando cuando quieran y donde quieran. Y un poco la metodología de los cursos. 8 clases semanales, una clase en vivo, que es la clase que yo les digo que puede ser tomada en forma presencial acá en esta sala, o bien por streaming, distintas evaluaciones y un apoyo constante de ayudantes y tutores. Y esta es un poco la oferta que tenemos nosotros en diversas áreas, 28 diplomados y 47 cursos. Estas son las áreas: el área de gestión de operaciones, el área de economía y finanzas, el área de gestión de personas, el área de gestión de la innovación, el área de gestión de marketing y comunicaciones, área de gestión de negocios, un área de gestión especializada por actividad, donde tenemos diplomados en minería, energía, gestión ambiental, y el área de ingeniería, que es nuestra última incorporación, con un diplomado en Big Data.
y ahí está. Bueno, no sé, les explico un poco, ahora los voy a dejar con Claudio. Yo sé que recibieron un numerito en la entrada, espero que todos lo tengan, porque al finalizar la exposición de Claudio, vamos a sortear becas para el curso de análisis de estados financieros que inicia el 25 de julio y que dicta Claudio. Bueno, los dejo con Claudio, les cuento un poco de él. Él es ingeniero civil de la Universidad Católica, cuenta con un Master in Science en la Universidad, en el MIT, y cuenta con una amplia trayectoria en el mercado financiero. Así que los dejo con Claudio. Gracias, Felipe. Esto por acá. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias, Felipe, por la presentación. Como decía Felipe, yo soy profesor acá en la clase ejecutiva, también soy profesor en la Universidad Católica de Finanzas. Acá en la clase ejecutiva hacemos el curso de análisis de estado financiero junto con Tomás Reyes, que es PhD en Berkeley, en finanzas. Yo tengo un Master of Finance en MIT, ¿ya? Y básicamente en este curso la idea es mostrarles a ustedes la utilidad de los estados financieros de las empresas, cómo ellos transmiten información y cómo podemos usar esa información para entender dónde están paradas las empresas, hacia dónde se dirigen, cuáles son sus ventajas o desventajas competitivas, de una forma estructurada y de una forma que permita comparar empresas entre sí, ¿ya? En particular, este seminario se llama Entendiendo el escenario financiero de las empresas y vamos a buscar un poco eso, vamos a buscar dar breves pinceladas de cómo podemos hacer uso de estos estados financieros, ¿ya? Este curso en particular forma parte del Diplomado de Administración de Finanzas de acá de la clase ejecutiva y al final de la presentación vamos a hablar un poquito más también de eso, ¿ya? Me gustaría partir con esta frase que viene de un estudio de Standard & Poor's, en donde se encontró que 2/3 de la población mundial era considerada analfabeta en términos financieros. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que cuando hablamos de temas como inversión, ahorro, consumo, tasas de interés, valores presentes, 2/3 de la población no entiende mucho de qué estamos hablando, ¿ya? Incluso si vamos a Chile, a principios de año conocimos el informe PISA, que ubicaba a Chile en el antepenúltimo lugar dentro de los países OCDE, de 15 países que se analizaron, en términos de los conocimientos financieros que tenían nuestros jóvenes, ¿ya? Hicieron este estudio a nivel de jóvenes de 15 años aproximadamente, en colegio, y encontraron que estos jóvenes, de verdad, lo mismo que les decía recién, no conocían temas relacionados con consumo, inversión, tasa de endeudamiento, etc. ¿Ya? Así que de verdad esto es algo que nos preocupa, nos debería preocupar como país. Fíjense que el último lugar lo obtuvo Brasil, Brasil que es una de las potencias sin duda, la más grande de Latinoamérica, a pesar de que ahora está pasando por un mal momento económico, temas políticos también, pero sin duda los más grandes son los peores evaluados. Después venía Perú, una de las economías más bullantes en el último tiempo en Latinoamérica, junto con Chile y con Colombia. Poco nivel de conocimiento financiero de sus alumnos en los colegios. Y después Chile, ¿ya? De hecho, Mario Marcel, ¿lo conocen? ¿Le suena? Presidente del Banco Central de Chile, ex consejero y ahora presidente. Él destaca que el informe revelaba que un 38% de los estudiantes chilenos no alcanzaba competencias mínimas en alfabetización financiera, ¿ya? Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar de la tasa de captación de un banco y la tasa de colocación? ¿Les suena? ¿Cuál debería ser mayor? La de colocación. La tasa de colocación debería ser mayor que la tasa de captación de un banco porque colocación es cuando el banco entrega flujos, cuando presta plata. Y captación es cuando recibe plata, cuando toma depósitos, por ejemplo, a partir de las personas. Entonces, obviamente, como el banco quiere ganar plata, recibe plata pagando una tasa de interés más baja que la tasa a la cual después presta esa plata, ¿ya? Temas como esos son los temas que deberíamos estar conociendo a medida que vamos
adentrándonos en estos mundos, ¿ya? Nosotros en este curso en particular está subdividido en dos partes. Una parte, una primera mitad, que habla de los estados financieros de las empresas. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez un estado financiero de una empresa? Bastante. ¿Cuántos de ustedes sentirían que, o ven en su día a día, en sus trabajos, estados financieros de empresa? Ya. Probablemente ustedes, los que levantaron la mano al último, incluso hasta podrían saber más que yo de este tema. Y bienvenidos a aportar en cualquier momento, ¿ya? Pero muchas veces no conocemos esta fuente de información, que es súper útil, porque como vamos a ver es una fuente de información estructurada y que nos permite, como les decía, comparar empresas entre sí, ¿ya? Por eso acá está destacado en rojo o naranjo, como lo vean, que lo principal que contienen los estados financieros es información, y esa información de la empresa que está estructurada de tal forma que esa información sea útil tanto al interior de la empresa como hacia afuera. Nos permite comunicar tanto a la gerencia cómo está funcionando operacionalmente la empresa, comunicar hacia afuera, hacia los inversionistas, hacia las instituciones que dan créditos, cómo esa empresa está funcionando por dentro, cómo se puede proyectar hacia el futuro, ¿ya? Y por lo tanto el uso que le demos a estos estados financieros puede ser múltiple y va a depender de dónde estemos parados nosotros o qué es lo que estemos buscando a la hora de analizar estos estados financieros. Por ejemplo, si somos una institución que entrega financiamiento, probablemente vamos a estar tratando de identificar a través de los estados financieros cómo está la liquidez de la empresa, cómo su solvencia en términos de su capacidad de pagar la deuda que ya han contraído y de seguir funcionando hacia adelante, cómo son sus retornos en términos de la utilidad que van a ir generando esas empresas para poder ir creciendo. Y mezclándose un poco ahí también, cuando queremos analizar operacionalmente la empresa, entonces vamos a querer saber si tiene suficiente capital, si sus utilidades que están siendo generadas son acordes con los riesgos que está tomando esa empresa, con los desafíos que tiene hacia el futuro, ¿ya? También en términos de planificación podríamos usar estados financieros como para proyectar flujos de caja hacia adelante, y esa es la segunda mitad que tenemos en este curso, ¿ya? Junto con el tema de inversión. Cuando somos inversionistas que estamos buscando invertir en alguna empresa o que de repente queremos fusionarnos con una empresa o queremos saber si vale la pena o no entrar a la propiedad de esa empresa, entonces nos va a interesar, por ejemplo, conocer cuál es el valor real de esa empresa para saber cuánto yo tengo que pagar, cuáles son sus proyecciones a futuro, sus rentabilidades, cuáles van a ser sus flujos de caja en el futuro que me van a permitir obtener un precio justo que yo debería pagar por esa empresa, o bien dilucidar si los precios a los cuales se están transando las empresas en la bolsa de comercio son precios que significan oportunidades de inversión o no, ¿ya? Si están caras o baratas esas empresas. Así que como ven, el uso es múltiple, va a depender, dónde nos enfoquemos, va a depender de qué es lo que estamos queriendo analizar, ¿ya? Y por sobre todo yo les quiero recalcar, hay muchos de nosotros que trabajamos en empresas más grandes, medianas, o incluso en empresas chicas, pero a todo nivel los estados financieros son una fuente de información que puede ser especialmente útil, por ejemplo, a la hora de buscar financiamiento, ¿ya? En general, todas las empresas, independientemente del tamaño que tengan, van a necesitar en algún momento de su vida obtener financiamiento de terceros, ¿ya? Y los estados financieros son una carta de presentación, son tu cédula de identidad, tu pasaporte que te permite a la institución que te va a entregar el crédito conocerte de forma fácil, de forma estructurada, y saber que tú al tener estados financieros ordenados, consistentes, entonces el supuesto es que la empresa funciona de forma ordenada, consistente. ¿Y a qué tipo de empresa nos gustaría entregarles créditos si nosotros quisiéramos? Por ejemplo, si ustedes se miran entre ustedes hacia el lado y tuvieran que prestarle plata a la persona del lado, ¿qué cosa les gustaría conocer de esa persona? ¿Cuánta deuda tiene, cierto? ¿Cuánto gana? ¿Si trabaja o no? ¿Cómo ha sido su comportamiento de pago en la historia? ¿Cuáles son los activos que posee? ¿Cuáles son las cosas que lo están haciendo generar flujo que van a permitir pagar esa deuda, devolver esa deuda en el futuro? ¿Se fijan? Ese mismo tipo de cosas son las cosas que le interesa conocer a los bancos,
a las cajas de compensación, a todas las instituciones financieras que otorgan crédito a las empresas e incluso a las personas también, ¿ya? Ese tipo de información también está contenida en los estados financieros. En los estados financieros podemos ver, por ejemplo, cuál es la carga actual financiera de la empresa, cuáles son sus gastos financieros que van a estar en el estado de resultados, cuál es su capacidad de generación de flujos hacia adelante, cuando vamos proyectando flujos a partir de la historia de los estados financieros, cuál ha sido la rentabilidad histórica del negocio, cuánto es la capacidad que yo tengo de generar plata con los activos que tengo y con el negocio que he creado, con el producto que produzco, con el servicio que entrego, etc. ¿Ya? ¿Y por qué esto es relevante? Ustedes, yo creo que se sorprenderían de la poca información que hay para los bancos cuando se entrega crédito a empresas, sobre todo más chicas, ¿ya? Es muy común que uno dice, ya, entrégame tus estados financieros para analizarte, y el estado financiero es ¿qué? Con suerte le entregan el resultado tributario con el cual pagaron impuestos el año pasado, que se los calculó alguna empresa de contabilidad externa y que probablemente ni los dueños de la empresa entienden qué es lo que está ahí adentro, ¿ya? Imagínense la diferencia que sería para la institución de préstamos si es que ustedes, ante esa pregunta, le pasaran los estados financieros, fueran capaces de explicárselo, fueran capaces de contarles su empresa cómo se ve reflejada en esos estados financieros, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si no, la decisión de estas instituciones financieras de prestarle o no plata a una persona se tiene que basar en otras cosas. Si no tenemos esta herramienta, esta foto, este pasaporte que yo les decía disponible, entonces tenemos que empezar a buscar, bueno, quiénes son los dueños, ¿este dueño me tinca o no? ¿Viene de alguna familia que tiene plata? ¿Cómo es a lo mejor su historia personal de pago? Versus, ya que no conozco la historia de la empresa, ¿cómo es la historia personal del dueño de pago? Entonces nos tenemos que enfocar en otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos esta carencia de esta información que hubiese sido súper valiosa para evaluar esa decisión de crédito. Y fíjense que estos estados financieros también tienen mucha relevancia para el valor de las empresas. De hecho, una de las mayores reacciones que podemos ver en la historia, en las bolsas, sobre los precios de las acciones, tienen que ver cuando se identifican errores en los estados financieros. Acá en este gráfico se muestra en un estudio de Audit Analytics del 2008, que ya está un poco viejo, pero nos sirve para mostrar que el día cero es el día en el que se reconoció públicamente que había un error en un estado financiero. Y fíjense que la reacción que existe en el precio de esa acción, de esa empresa, aquí está comparada con el precio de un índice, del Russell 3000. Cómo este índice no se mueve, o sea, el mercado no se está moviendo, pero esta empresa, al reconocer que tenía un error en su contabilidad, miren cómo le generó rentabilidades en el precio de la acción de 4 o 2%, bajó inmediatamente a menos 2, hasta menos 4%. O sea, esa empresa empezó a perder utilidad a medida que se reconoció que había un error en sus estados financieros. Por eso es tan importante también ser consistente. Asegurarse de que estos estados financieros, una vez que se otorga esta información al público, que esa información sea fidedigna, ¿ya? Y que esté revisada y sea entendida por los dueños de la empresa. Y esto no solo en el mundo, en Chile también hemos tenido varios casos. Uno de los últimos fue el caso de Clínica Las Condes, en donde a principios de años también conocimos que Clínica Las Condes estaba revisando sus estados financieros desde el año 2008 en adelante, porque habían encontrado problemas en la valorización de sus pasivos, de su inventario, en su reconocimiento de utilidades, ¿ya? De hecho, tuvieron que contratar una auditoría externa para ver cuál era sido el efecto real en sus estados financieros del año 2015-2016 por estos errores. Ahora, este error había sido un error genuino. ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando hay una corrección en los estados financieros? Que se están robando la plata, que hay una especie de fraude. O bien que los dueños no entienden cómo están manejando su negocio, que no lo conocen bien, ¿ya? La verdad es que en el caso de Clínica Las Condes se comprobó que no era eso. Era de verdad, era genuinamente un error que habían tenido en la implementación de un sistema SAP que estaban haciendo. Pero fíjense de todas formas cómo cuando el mercado conoció esa acción tuvo un retorno de menos 15% en ese día o en ese par de días esa acción. Y luego cuando ya se fue divulgando más información y supimos que de verdad era un error genuino, no era un fraude, sino que un tema operacional que no habían manejado bien, la acción se fue recuperando de precio. Pero fíjense cómo aumentó también los montos transados de esa acción una vez que
se conoció que había un error en los estados financieros de Clínica Las Condes. Inmediatamente el mercado reacciona, inmediatamente los inversionistas se quieren alejar de ese tipo de empresas, empiezan a botar sus inversiones, ¿ya? Y por eso el precio reacciona y empieza a bajar, ¿ya? Por eso es tan relevante lo que yo les decía de la consistencia, el entender lo que están publicando, porque la información se transmite muy rápido y porque la información que más se usa a nivel de inversionistas son las que se transmiten a través de estos estados financieros. Con esto me gustaría pasar a ver cuáles son los principales estados financieros. Aquí ya nos metemos un poquito más adentro de lo que vemos en el curso, ¿ya? El primer estado financiero, probablemente uno de los más conocidos, es el balance o el estado de situación financiera de la empresa, ¿ya? En un balance lo que vemos es una foto del estado actual de la empresa. Y ojo cuando les digo foto, porque efectivamente un balance lo que les muestra es un punto en el tiempo. No es una evolución, no es lo que ha pasado durante el año, sino que es dónde está la empresa parada en cierto momento del tiempo, ¿ya? Y en el balance lo vamos a encontrar subdividido en un lado izquierdo y en un lado derecho. En el lado izquierdo vemos los activos de la empresa, como dice acá. Los activos de la empresa son todos los recursos que tienen las empresas que les van a permitir generar entradas de capital, ingresos, beneficios en la medida en que vayan operando, ¿ya? Y por el lado derecho vemos los pasivos y el patrimonio de la empresa, que básicamente es cómo conseguimos la plata para financiar los activos de la empresa, de dónde obtuvimos el dinero para comprar estos recursos, ¿ya? Los activos, a su vez, de este lado izquierdo se podría subdividir en los activos corrientes y en los no corrientes, donde los corrientes son los activos de menor plazo, en general menor a un año, y los no corrientes activos mayor a un año, o de largo plazo. Dentro de los activos corrientes tenemos obviamente la caja de la empresa, el efectivo y lo que hablen, como por ejemplo las cuentas corrientes que tengan los distintos bancos. Las cuentas por cobrar que se generan cuando yo hago ventas a crédito, ¿cierto? Cuando esa empresa vende parte de sus productos y no se los pagan inmediatamente, entonces dejan anotado un activo de corto plazo o una factura, esta cuenta por cobrar que tienen, que debería ser una entrada de caja en el corto plazo. Sus inventarios, que pueden ser ya sea materias primas o bien inventarios que ya están listos para ser, de productos que ya están listos para ser comercializados, pero todavía no han sido vendidos. Otros pagos por anticipado. Ahora, esta empresa también podría estar invirtiendo en otros activos, podría gestionar su caja, la caja que le sobra. ¿Cuánta plata le renta a las empresas tener caja en su cuenta corriente, en el banco, por ejemplo? Nada. ¿La inflación? Ni siquiera. O sea, en términos reales, la empresa que deja plata en su cuenta corriente en el banco y un año más la va a buscar, esa tiene menos plata. Tiene la misma plata nominal, si es que no hizo nada, pero esa plata tiene un menor poder de compra, porque asumiendo que hubo inflación positiva en ese año, esa plata vale menos hoy día, ¿ya? Así que las empresas no deberían dejar mucha caja en sus cuentas corrientes y al revés deberían tratar de invertirla, ya sea en la producción propia de las empresas o bien si no pueden irse a estos activos financieros, invertir en fondos mutuos, si son más riesgosos invertir en acciones, aunque para manejar la caja es poco recomendable, o tomar depósitos a plazo, de corto plazo con el banco. ¿Ya? En general los fondos mutuos money market, que son los fondos mutuos de corto plazo, son muy usados en este ámbito. ¿Ya? Pero sin embargo, entonces, ¿por qué tienen caja las empresas? ¿Por qué necesitan tener caja si la caja es poco óptima, si la caja va perdiendo valor? Para operar, porque tienen flujos que pagar, porque en el óptimo, si yo tuviera 100% identificado en qué momento del tiempo voy a tener que pagar el 100% de mis flujos, entonces yo podría dejar mi caja en un depósito a plazo o en un fondo mutuo y sacarla justo el día antes que la necesito y pagar mis compromisos. Pero eso es el mundo ideal. Eso no pasa en la vida real, porque en la vida real es imprevisto. Entonces las empresas necesitan tener caja, necesitan liquidez. ¿Conocen el concepto de liquidez? Liquidez es tener efectivamente esto, es tener caja para poder pagar los compromisos de corto plazo, ¿ya? Así que la liquidez es un concepto que vamos a poder observar en los estados financieros en función de estos activos corrientes. ¿Qué tantos activos corrientes tienen las empresas, por ejemplo, comparados con sus pasivos corrientes? ¿Tienen más plata para pagar sus compromisos que los compromisos de corto plazo que vayan a tener? ¿O tienen lo suficiente como para que ellos se sientan tranquilos, dado la historia de cómo han ido observando
cómo se mueven estas cuentas, eso lo podemos encontrar en los balances de las empresas, ¿ya? También por el lado izquierdo vamos a tener los activos fijos de las empresas, las propiedades, plantas y equipos que tengan, que le permitan funcionar, la maquinaria, activos intangibles como la marca. ¿Se le ocurre a alguna empresa que tenga muchos activos intangibles? Coca-Cola, el típico ejemplo, Google, Apple. Si bien ellos tienen muchos activos fijos, de verdad tangibles, también tienen un valor de marca que significa mucho para ellos en su contabilidad, ¿ya? Y pasando al lado de los pasivos, por el lado de los pasivos... ¿Cómo se define ese valor? ¿Cómo se valoriza la marca Coca-Cola? Bueno, en realidad, no. Ojo que aquí hay una diferencia porque siempre es buena la pregunta porque es muy bueno que diferenciemos el valor de mercado de una empresa con el valor contable de una empresa, que no necesariamente es lo mismo, de hecho, muy pocas veces es lo mismo, ¿ya? Cuando hablamos de estos activos intangibles, podemos, por ejemplo, ver, un ejemplo muy claro de un activo intangible que se coloca en la contabilidad es el goodwill, que es cuando una empresa se compra otra empresa, ¿ya? Y en esa compra uno pagó más plata, por ejemplo, de lo que valía contablemente la empresa. La idea es que con la empresa que compró es capaz de generar un activo adicional, va a ser capaz de generar flujos, ya sea optimizar el funcionamiento de la empresa, ya sea crear sinergias, etc. La diferencia entre el valor contable que pagó por comprar la empresa perdón, el valor contable que tenía la empresa y el valor que de verdad pagó va a ser un activo intangible, ¿ya? Por ejemplo. Pero, como les digo, les quiero recalcar que es muy distinto al valor de la empresa grande, de la matriz, que tenga en el mercado. Ahí puede que tenga, claro, un gran valor de marca, un valor intangible muy grande, pero eso no va a estar en la contabilidad. Eso va por fuera de la contabilidad, es distinto al valor de mercado de las empresas que el valor contable de las empresas, ¿ya? Por el lado derecho, como les decía, vamos a encontrar los pasivos, el financiamiento de las empresas. Y de nuevo podemos dividirlo en corto y largo plazo, ¿ya? Las cuentas por pagar, por ejemplo, van a ser cuando, al revés de las cuentas por cobrar, que era donde nosotros le dábamos crédito a nuestros clientes, las cuentas por pagar son, por ejemplo, nuestros proveedores que nos dan créditos a nosotros, que nos permiten, en vez de comprar nuestras materias primas para producir, pagándolas al contado, nos permiten comprarlas pagando a plazo. ¿Y qué les gustaría a ustedes, por ejemplo? Que fuera el plazo en el cual ustedes pagan sus cuentas por pagar, que fuera mayor o menor que el plazo en el cual ustedes cobran sus cuentas por cobrar. A lo menos igual, ¿cierto? Y en el óptimo, si fuera mayor, ¿qué podrían estar haciendo? Exacto, ustedes se quedan con esa liquidez y la podrían rentabilizar, ¿ya? Versus al revés, si el caso fuera el contrario, en donde las cuentas por pagar se pagan en un menor plazo que las cuentas por cobrar, ustedes hay un hoyo de caja que necesitan financiar y van a tener que pagar una tasa de interés por ese hoyo de caja. Van a tener que ocupar su línea de crédito en el banco, van a tener que hacer un factoring con el banco, etc. ¿Ya? Van a tener que poder conseguir liquidez para poder cubrir este hoyo de caja que se les dio. ¿Cómo? Dame un segundo, que las preguntas, por favor. Gracias. Sí. Para integrar a los alumnos en streaming. Tenía ahí. No, ahí sí. Que con eso las empresas muchas factorizan para tener liquidez inmediatamente y poder seguir funcionando. Exactamente. Como un comentario. Sí. No sé si están familiarizados con el término de factoring. Para los que no, básicamente hacer un factoring es ocupar las facturas que obtuvo la empresa cuando hizo alguna venta de sus productos, usarla para obtener liquidez inmediata a través de una empresa de factoring, un banco, alguna institución financiera que les compre esa factura, tal que ellos van a recibir el pago al final, pero les pasan hoy día liquidez, obviamente, a cambio de un costo de una tasa de interés, a cambio de comisiones. El nominal de la factura, si fuera 100, ustedes no van a recibir 100 hoy día, van a recibir 90, 95, 85, depende de cuánto sea el costo real de esa operación de factoring que se está haciendo. Pero efectivamente eso hoy día les permite tener liquidez y les permite poder subir este hoyo que decíamos por la diferencia entre día en cuentas por cobrar y día en cuentas por pagar. ¿Qué porcentaje? Gracias. ¿Qué porcentaje máximo de factoring debiese tener una empresa? Es difícil la pregunta. Es muy difícil la pregunta porque... al final uno se vuelve en una ruleta, digamos, sí, ¿no? Exacto. Yo te diría que el óptimo de factoring en el óptimo, si la empresa no necesita financiarse, es cero.
Y ahí, ¿por qué es el óptimo? Porque uno no va a tener que pagar el costo de ese factoring. Pero dado que la empresa necesita un factoring, entonces el óptimo para esa empresa va a ser aquel óptimo que, como tú decías, pueda ir renovando sin tener problemas. Por ejemplo, si tiene un hoyo de caja de 100 y decide financiar 50 con factoring, ¿de dónde se va a conseguir los otros 50? Y hay que ver cuál es la alternativa de eso y cuál es el costo de oportunidad de esa alternativa. A lo mejor tiene una línea de crédito que no le cobran intereses por usarla, siempre y cuando la vaya pagando, y eso le permite suplir, por ejemplo, un mes o los 25 días que le quedan para poder pagar la línea, etc. Las empresas ahí van a tener que ir funcionando. Vamos a ver un poco más adelante, cuando hablemos de la deuda, de cuál es la deuda óptima para la empresa, que tampoco tiene una respuesta única. Bueno, y también en el lado derecho encontramos deuda más de largo plazo. Cuando hablamos de deuda financiera nos referimos en general a los préstamos que tengan las empresas con instituciones bancarias o a emisiones de bonos, si es que son empresas más grandes que emiten bonos y se financian a través del público mediante la bolsa de comercio, por ejemplo. Y en el lado del patrimonio, hacia abajo vamos a encontrar cuánto vale contablemente la inversión que han hecho los propios dueños de la empresa en esa empresa. Y ojo, de nuevo, esto es contablemente, no significa, no podemos dilucidar de ahí o concluir de ahí cuál debería ser el precio de una acción en la bolsa de comercio, ¿ya? Porque uno es el valor contable de una empresa, del patrimonio de una empresa, y otro es el valor de mercado del patrimonio de una empresa. El valor de mercado es el que se transa en la bolsa. El valor contable es el que simplemente va a ir reconociendo los aportes de capital y cuánto de la utilidad de la empresa va quedando retenida adentro de esta misma, ¿ya? Entonces, como les decía, una de las primeras cosas que vamos a estar buscando en los balances de la empresa es cómo está la liquidez de la empresa, qué tanto activos versus pasivos de corto plazo tiene, cómo están compuestos sus activos y si esto hace sentido o no. Las empresas que pertenecen a distintas industrias deberían tener activos muy distintos, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes piensan en una empresa como, qué sé yo, un colegio, ¿cuáles deberían ser los principales activos de un colegio? Las cuentas por cobrar a través de las colegiaturas, los activos fijos, si es que son dueños del lugar donde funciona el colegio, el estadio donde funciona o el establecimiento mismo educacional. Pero, por ejemplo, si nos cambiamos un canal de televisión, ¿cuáles deberían ser los activos de un canal de televisión? La cámara, los rostros, pero los rostros ¿en qué sentido? Porque un rostro no es que ellos posean a la persona, digamos. Claro, más como un tema de marca. O, por ejemplo, los programas de televisión mismos. Ellos compran, por ejemplo, no sé si a alguno le gustan las teleseries turcas. El canal Mega hizo una inversión extraordinaria al descubrir estas teleseries turcas, porque fue una teleserie que la licencia de esa teleserie era así y le generó así en publicidad. Lograron comprar un activo muy barato y ese activo le generó mucho flujo futuro. ¿Qué debería pasar con el valor de esa empresa? Subió, ¿cierto? Hoy día en Mega, o en los últimos años, ha pasado a ser de un canal del tercero o cuarto a ser el primero. ¿Ya? Exactamente, de estar perdiendo plata año a año a ser uno de los pocos que generan plata año a año. ¿Ya? Así que los activos de las empresas también tienen que guardar relación con la industria a la cual pertenecen a estas empresas. Y otra cosa que podemos hacer a través de los balances de las empresas es profundizar un poco más sobre ello, ¿ya? Un balance tradicional de una empresa, aquí está súper simplificado, pero por ejemplo podríamos ver una empresa que tiene caja, cuentas por cobrar, inventario, activos fijos, y por el lado de los pasivos tiene cuentas por pagar, deuda financiera, patrimonio. Uno podría concluir que usaron su patrimonio para financiar el activo fijo y utilizan entre deuda y cuentas por pagar para financiar sus activos más de corto plazo. Y parece una empresa totalmente normal, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si yo abriera este balance y dijera, sabes que esto está todo representado en pesos, pero en realidad por detrás este balance debería ser así? El que vimos recién, que era todo en pesos, se subdivide en una parte en pesos y otra parte que está en dólares, por ejemplo. Y en realidad aquí estábamos hablando de una empresa exportadora. Algo que le llame la atención de aquí. Por si acaso aquí esto estamos usando un tipo de cambio 700, entonces por ejemplo un inventario de $1.000.000 significa al final en el equivalente a un inventario de 700 millones de pesos, multiplicando por tipo de cambio. Algo que le llame la atención de esa empresa.
¿Ya? Hay una caja tan baja en dólares, a menos que liquide todos los dólares y lo transfiera a pesos. O sea, ¿Ya? cuando todos son sus pasivos, Sí. a lo mejor sus pasivos no son en dólares, por eso te traspasó todo a pesos. O sea, ¿Ya? A lo mejor tiene mucha caja en este lado, poca caja en dólares, a lo mejor no está gestionando bien su caja en términos de sus cuentas por cobrar, y dijiste algo también, a lo mejor su caja o su lado izquierdo del balance en dólares no guarda relación con la deuda que tiene en dólares, con el lado derecho. Si el dólar subiera a esa empresa, ¿qué le pasa en su estado de resultados? el inventario gana, pero la caja pierde, porque tendría que salir a comprar dólares y es que no tienen, porque por la caja que tiene, yo imagino que debe tener igual, no sé, habría que ver los pasivos, no podría decir qué pasa. ¿Ya? Pero fíjense, enfoquémonos en esta parte. ¿La empresa tiene más activo o pasivo en dólares? Activo en dólares. Y por lo tanto, cuando el dólar sube, ¿qué pasa con el valor de esos activos? Sube. ¿Y qué pasa con el valor de la deuda? No, si sube el dólar, sube también. ¿Cuál sube más? Los activos. Por lo tanto, esa empresa tiene un ingreso o una pérdida por apreciación del dólar. Tiene una utilidad, ¿cierto? A medida que el dólar vaya subiendo, esta empresa va a ir ganando valor porque como esta empresa presenta su contabilidad en pesos y la va a transformar a pesos chilenos para los que están en el streaming, entonces va a ir multiplicando por el tipo de cambio vigente que está en ese momento. Si ese tipo de cambio va subiendo, este valor en pesos va a ir subiendo y la diferencia va a ser reconocida como un resultado por tipo de cambio o resultado por reajuste cambiario. Por lo tanto, esta empresa tiene una exposición positiva al dólar, ¿ya? Si nosotros no hubiéramos quedado con el balance a este nivel, no nos hubiéramos dado cuenta de eso, ¿ya? Si somos capaces de abrirlo, de profundizar sobre esta información, igual con el mismo orden que presentan los estados financieros, pero con un nivel de apertura un poquito mayor para lograr una profundización, nos damos cuenta de las exposiciones que puede tener esta empresa al tipo de cambio. Y por lo tanto nos damos cuenta que a lo mejor ¿qué le convendría hacer a esta empresa si es que piensa que el tipo de cambio va a bajar en vez de subir? Cambiar parte de sus activos de dólares a pesos, tal que ya se queda con el tipo de cambio de hoy día, de los 700, y no se pierde esta diferencial a medida que el tipo de cambio baja, o bien, a lo mejor la deuda que tomó es poca. A lo mejor esta empresa dijo, yo tengo parte de mis activos en dólares, porque como exporto, entonces me pagan en dólares, y por lo tanto parte de la deuda que voy a tomar para financiar esos activos la voy a tomar en dólares. Consulta. Es fuerte. Acá, yo. Acá. Gracias. No es peligroso tener tanto inventario y yo me imagino una industria, no sé, de aviones. Ya tenga 1000 en aviones y que si sube el dólar, aumenta el precio del avión que se vende y si sube no voy a poder vender ese avión también. Y me voy a generar mayor deuda y tengo poca caja y poco cuentas por cobrar. Entonces, ¿no genera también ese problema? Depende de la industria, ¿es positivo o negativo? Exactamente. O sea, a ver, hay dos preguntas ahí. La primera es si tener este nivel de inventario es peligroso o no, y yo te diría, como bien tú lo dijiste, va a depender mucho de la industria. De hecho, si comparamos distintas industrias, vamos a ver, al igual que con el caso de los activos, que decíamos que sus activos eran distintos, también este reordenamiento de cuánto inventario deberían tener, cuántas son cuentas por cobrar típicas de esa industria, va a depender mucho de dónde estemos metidos. No es posible dar una respuesta general que sea válida para todas las empresas. Pero sí, el otro que dijiste, en términos de si el tipo de cambio le pega a favor o en contra contablemente a esto, hay una sola respuesta, digamos. Como tengo más activos que pasivos, le pega a favor que suba. Lo que tú me estás diciendo es qué pasa si esto, que lo tiene valorizado en su contabilidad en 1000, al final solo es capaz de venderlo en 500. Bueno, ahí va a tener una pérdida. Efectivamente debe tener una pérdida porque tiene que hacer un deterioro de sus activos, en el sentido de mostrar que un activo que lo tenía valorizado a cierto precio en realidad no valía ese precio en el mercado, y por lo tanto que cuando lo venda, aquí va a bajar, por ejemplo, los 1000 si los vende enteros, o el 1, esta coma es un decimal, pero aquí le van a entrar 500 en la caja en pesos, o acá, o aquí en la caja en dólares, y la diferencia, los otros 500 van a tener que ir a resultados. Son una pérdida que asume la empresa porque no pudo vender sus activos al valor que lo tenían valorizado contablemente. Y al revés, si lo venden a un valor mayor, entonces van a reconocer una utilidad.
¿ya? Pero como les decía, en este ejemplo quizás a esta empresa le faltó deuda por tomar. A lo mejor le faltaban otros 800 de deuda y hubiera quedado calzado en términos de su exposición al dólar. Y fíjense que esto no es solo para tipo de cambio, no solo para empresas exportadoras, porque, por ejemplo, aquí en Chile tenemos también el peso y la UF, ¿cierto? Que para los extranjeros la UF es la unidad chilena que ajusta por inflación. Y por lo tanto, igual como aquí el tipo de cambio, a medida que el tipo de cambio sube, esto va a ir ganando valor en su representación en pesos. Si es que estos fueran UFs en vez de dólar y la IPC sube, la inflación sube en Chile, entonces esto también iría ganando valor. Y yo tendría una exposición positiva a la inflación, me convendría que el IPC subiera, o bien, si fuera al revés, tendría una exposición negativa. Y todo ese tipo de cosas las puedo ir gestionando, me puedo ir dando cuenta a medida que profundizo, doy un paso más allá de lo que piden los estados financieros tradicionales. ¿Ya? Y acá relacionado con la pregunta que me hacían recién. Bueno, si yo voy a estar decidiendo cómo voy a financiar los activos de la empresa, la primera pregunta que me hago es, ¿debería yo como dueño de la empresa poner toda la plata o debería tomar algo de deuda? ¿Alguien que se le ocurra alguna respuesta sobre eso? Depende del costo de oportunidad, dicen por ahí. ¿Es positivo algo de deuda? ¿Por qué? Bueno, dame un segundo. Gracias. Es positivo, yo creo, porque en el fondo permite tener más caja y liquidez en un momento determinado, y si el endeudamiento, la tasa de interés no es muy alta, es positivo. Ya. Hay un concepto que introdujiste ahí, que es la tasa de interés. ¿Cuánto me cuesta esa deuda? ¿La tasa de interés comparado con qué? La tasa de interés comparado con lo que uno recibe por el negocio. Ya, claro. Con el rendimiento del negocio. O con qué alternativa tendría yo que pagar como tasa de interés si es que no fuera a tomar la opción de deuda. Si es que a lo mejor yo quiero ir a hacer... ¿De qué otra forma se pueden financiar la empresa si no toman deuda? Con capital propio, con pedirle a los dueños o con que aporten más capital, o con aceptar que nuevos dueños entren a pedir capital a esa empresa, a aportar capital a esa empresa. ¿Qué tasa de interés piden esos dueños, esos nuevos dueños, por ejemplo, si es que entran? Piden tener resultados, piden que la acción que ellos están comprando rente un cierto valor. Ese valor en general tiende a ser más alto o más bajo que el de la deuda. Tiende, no en todos los casos, pero tiende a ser más alto que la tasa de interés que, por ejemplo, nos cobra el banco por un préstamo. ¿Ya? ¿Por qué tiende a ser más alto? ¿Por qué hace lógica financieramente que esos accionistas pidan un mayor retorno por esa inversión que lo que te pide el banco? Si no la meto al banco, porque hay mucho más riesgo, ¿cierto? Porque han escuchado hablar de la prioridad de pago, de que las empresas, a medida que obtienen plata, tienen que ir pagando sus deudas con cierta prioridad de pago. Primero le pagan a sus trabajadores, a sus proveedores, después le pagan al banco, a los bonistas, y al final, si les sobra plata, le pagan a los accionistas. ¿Se fijan? Entonces el accionista, cuando aporta plata a una empresa, está tomando mucho mayor riesgo, y como siempre tiene que haber una relación entre riesgo y retorno que sea consistente, la única forma de que estén dispuestos a asumir ese mayor riesgo es ofreciéndole mayor rentabilidad. Sí. Por ejemplo... Que dejarlo apretado un ratito. Hay otro que está prendido. ¿Aló? Ahí sí. Ese. Una consulta. Pensando que estamos hablando de un dinero que le quedó al dueño de la empresa durante la operación, es decir, le quedó una utilidad. ¿Ya? Ahora, con el nuevo cambio tributario, ¿le conviene quedarse con esa plata en el bolsillo o reinvertirla inmediatamente en la empresa? Ya es una pregunta bien particular para los chilenos. Tuvimos una reforma tributaria aquí que básicamente nos da dos opciones ahora de tributación. Una con un régimen... Antes teníamos un régimen totalmente integrado en donde los impuestos que pagaban las empresas se descontaban automáticamente los impuestos que tenían que pagar los dueños de las empresas. Hoy día tenemos dos opciones en un régimen de renta atribuida que no es integrado, en donde todas las rentas que tiene algún dueño, alguna persona natural, el dueño de la empresa, se van a atribuir hacia él todas las rentas que va a ir pagando de todos sus dueños, de todas las empresas
incluso cascada, en el fondo, de empresas que sean dueñas de empresas, etcétera, se van a ir atribuyendo a pagar una tasa de impuesto del 27%. Se me confunde cuál es 25 y cuál es 27. Una es 25,5 y otra es 27. Y la otra opción es un régimen parcialmente integrado en donde se descuenta el 65% de los impuestos que pagaron las empresas sobre el impuesto que deberían pagar las personas. Entonces, de nuevo, ¿me conviene tener la utilidad adentro de la empresa? Me conviene dependiendo del régimen que yo elegí. Si yo soy una empresa que en general retiro el gran porcentaje de mis utilidades, entonces me conviene que esos retiros se vayan descontando de los impuestos que yo voy pagando a las personas, ¿cierto? De que elija el régimen tributario que me permite ir descontando esos impuestos a las personas. Si yo no los retiro, los voy dejando dentro de la empresa, entonces me conviene que eso, tomar la otra opción con la tasa de interés, con la tasa de impuestos más barata. ¿Ya? De nuevo, va a depender de lo que uno vaya a hacer con esa plata. No soy experto contable, pero no había mucha opción. O te digas por un lado, te digas por el otro. Sí. Porque estamos hablando de pymes, ¿no? Sí. Y en el fondo, uno se va por el lado que... Con el micrófono. ¿Aló? Sí. No había mucha opción en términos de las pymes, o te metías a uno u otro. Sí, claro. No me acuerdo exactamente en qué régimen estoy yo, pero en el fondo estoy en un régimen que ya no tengo food. Ajá. Entonces, todo lo que obtenga como utilidad tengo que pagar todo el impuesto sobre esa utilidad. Entonces, la pregunta, en ese contexto, ¿qué hago? ¿Reinvierto en la empresa o me espero al final de año para pagar todos los impuestos con respecto a las utilidades? Esa es la pregunta. Ajá. Sí, mira, para las pymes se creó el sistema 14TER, ¿ya? Que es un sistema bien especial que es de caja, ¿no? Es uno de flujo de caja, o sea, no se consideran los ingresos percibidos y los gastos efectivamente realizados. Ya es más simplificado y no requiere llevar contabilidad. Eso es lo que entiendo, ¿ya? Pero hay que no superar cierto margen de ingreso. O sea, no cualquiera puede... Claro, no cualquiera puede acogerse. Ese sistema en verdad es, como decía el expositor, de renta atribuida, o sea, tengo que pagar todo en el fondo. Por la utilidad de la empresa es un sistema especial para pyme, pero en el fondo es relacionable a la renta atribuida que es uno general, o sea, en el fondo es el mismo efecto. Ahora, el problema, que es bien interesante, lo que él dice es que no a todos se les preguntó. Los que no optaron, la ley les da una opción por defecto. Y a veces esa opción era más cara. Por ejemplo, la sociedad por acciones. No sé si lo ubican, la sociedad por acciones. Cuando no optaba, se le entendía pertenecer al sistema semi-integrado. Y por tanto es más caro porque ya no optó, ya no tuvo esa opción de decidir y por tanto va a ser más caro porque el crédito de la empresa, por el impuesto de empresa, no se le va a reconocer en un 100%, como lo vimos. Entonces, en verdad, es bien complejo el tema, sobre todo si no se optó y la ley decidió por uno, en el fondo. O sea, si la ley decidió por uno y me fue al que no me convenía, pucha, había hasta el 31 de diciembre del año pasado para decidir. Entonces, en verdad, sobre todo las SPA fueron bastante perjudicadas, salvo que dejen la plata en la empresa, obviamente. Y en ese caso puede que le haya convenido acogerse a ese sistema. Sí, exactamente. Por eso decíamos que al final del día va a depender de qué tantos retiros vaya a ir uno haciendo a la empresa, porque de esos retiros en uno de los sistemas se van a descontar de los impuestos personales, en otro de los sistemas no se van a descontar. Pero en el que sí se descuenta, la tasa de interés que uno paga como impuesto es más cara. Entonces, no hay una respuesta única de nuevo para todas las empresas. Depende mucho del comportamiento que tengas como dueño de la empresa, cuántos retiros va a ir haciendo, y ahí en algún momento del día hay que llegar a meter los números en una planilla Excel y ver cuál es la opción que conviene. Que referente a la pregunta que hacía alguien por allá, si yo estoy en régimen atribuido, significa que voy a pagar impuestos como empresa, como flujo de caja en abril. Entonces, yo como que reformulo la pregunta. Tú tienes una utilidad el 31 de diciembre o la vas teniendo durante el año. Entonces, conviene tomar esa plata que está por ahí dando vuelta en caja o en banco o en activo. Sin activo no podemos hacer nada. Pero el 31 de diciembre tengo una utilidad de lo que sea, 5 millones, que voy a tener que desembolsar el 25% si soy atribuido en abril. Entonces, conviene de enero a abril tomar, por ejemplo, un depósito a plazo. Si estoy en 14B es diferente porque
la plata que está ahí debería estar más tiempo en la empresa, por lo tanto tengo que tomar una inversión de más largo plazo. Porque voy a tributar o voy a pagar impuestos en la medida que saque esa plata que está en el registro nuevo. Sí, sí, y ahí introdujimos una complicación adicional, que son los incentivos a la inversión, y cómo este hecho de, por ejemplo, hacer una inversión positiva año a año te genera un beneficio para pagar menos impuestos por ese ahorro positivo que tienen las empresas. De nuevo, aquí en el tema tributario no hay una respuesta única para toda la empresa, y además, por algo existen los asesores tributarios y que cobran unas cantidades de plata por sus asesorías que me imagino que ya las han sufrido. La verdad es que, claro, si una empresa tiene mucha utilidad en un año, dependiendo del régimen en el que está, si la deja dentro de la empresa, bueno, va a depender si está en el régimen de renta atribuida o de el semi-integrado, a ver si va a pagar utilidad por el monto completo o solo por lo que retire. Esa es una. Y luego, efectivamente, si tiene mucha utilidad y no quiere pagar tanto impuestos, entonces la empresa puede hacer inversiones que le signifiquen gastos reconocibles durante ese año. Ojo, que no toda la inversión va a ser posible de ser reconocida durante ese año, pero si significa un gasto, va a disminuir su base tributable, va a dejar esa plata, el 100% de ese gasto lo va a dejar metido dentro de la empresa y se va a ahorrar impuestos por eso, ¿ya? Y eso tiene un poco que nos conecta con esta pregunta de qué tanta deuda es buena para la empresa. Ya vimos que una variable de decisión es la tasa de interés que finalmente tengamos que pagar por esa deuda versus la alternativa, versus el ROE, por ejemplo, que decían por ahí, que como tasa que nos piden los accionistas. Pero también porque la deuda tiene un beneficio tributario. El hecho de tener deuda, y cuando uno paga intereses por esa deuda, esos intereses se descuentan de la base imponible, por lo tanto van a hacer que efectivamente la empresa pague menos impuestos. Si nos imaginamos la empresa como un pie que se divide entre los flujos que van a ir para los accionistas y los flujos que se van a ir para los deudores, entonces los impuestos representan como un pedacito de ese pie o un pedacito de esa torta que no se va para ninguno de los dos, se va para el gobierno o el Estado, ¿cierto? O el Servicio de Impuestos Internos. Ese pedacito de ese pie que se va para el Estado se disminuye, se achica cuando uno tiene más deuda, ¿cierto? Por lo tanto, la deuda efectivamente tiene un beneficio, tiene un valor que genera un aumento del valor de la empresa, ¿ya? Pero siempre y cuando, por ahí lo decían, siempre y cuando esa deuda sea controlable, siempre y cuando no empiecen a aparecer otras cosas como los costos de quiebra de la empresa. Cuando una empresa no necesita irse a la quiebra para empezar a tener costos adicionales por la deuda que genera. Cuando ya una empresa tiene mucha deuda, entonces quizás sus clientes ya no quieren operar con esa empresa porque no saben si va a estar viva en el futuro, no saben si les va a responder. Quizás los proveedores tampoco quieren darle plazos de pago, sino que van a exigir toda su plata al contado. Empiezan a haber costos adicionales. Quizás los mismos gerentes de las empresas empiezan a tomar decisiones desesperadas para tratar de salir de una situación compleja para esa empresa, ¿ya? Entonces, si miramos cuánto es el valor de la empresa, dependiendo de cuánta deuda tenga, bueno, hay una teoría financiera que nos dice que en un mundo perfecto no debería afectar, pero ese mundo perfecto no tiene impuestos. Si ya le agregamos impuestos, entonces vemos que el valor de la empresa debería ir aumentando a medida que la empresa tiene más deuda. ¿Por qué? Porque efectivamente este beneficio tributario, este ahorro de impuestos, va a ir aumentando a medida que tengan más deuda. Pero luego empiezan a aparecer estas cosas que se llaman los costos de estrés financiero, los costos de quiebra, en donde efectivamente cuando la empresa tiene mucha deuda existen riesgos adicionales que significan costos adicionales que van a empezar a bajar el valor de la empresa. Así que en el mundo de la universidad, digamos, hay una estructura de capital óptima para las empresas, ¿ya? ¿Por qué digo en el mundo de la universidad? Porque esto no es llegar y resolver una ecuación en la vida real, ¿cierto? Y todos sabemos cuánta deuda deberíamos tener. Eso no existe, probablemente todos ustedes ya lo han vivido. Pero sí, hace lógica tener esta intuición de que cierto nivel de deuda nos conviene en términos de ahorro de impuestos, pero tiene que ser un nivel de deuda manejable, que no genere costos adicionales. ¿Ya? Me estoy alargando un poco, pero vamos a pasar al... bueno, aquí hay un ejemplo de cómo ¿lo conocen este? Exactamente. A pocos días que don Nelson Pizarro, presidente ejecutivo actual, confirmara que la empresa no tiene ni un peso, ahí fueron más, le filtraron una palabra que había entre medio.
Bueno, esta empresa Codelco salió a colocar 390 millones de dólares en bonos. Ese bono tuvo una tasa de interés bien atractiva para la empresa, en términos que fue una tasa baja. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque es un ejemplo de que tenemos que tener ojo con las señales que enviamos hacia el mercado. Bueno, aquí son a través de bonos, pero esto es igual de válido cuando queremos interactuar con un banco. Las señales que le enviamos a ese banco sobre por qué estamos aumentando la deuda de la empresa. Tiene que ser una señal muy clara de decir, o porque tenemos nuevas inversiones, o porque estoy refinanciando pasivos, simplemente estoy manejando el vencimiento de mis pasivos, la fecha en la cual los tengo que pagar. Porque si no es una señal así de clara, entonces eso puede ser entendido como que la empresa está en problemas. Y si es entendido de esa forma, las empresas de crédito te van a poner más problemas para prestarte plata, los inversionistas van a empezar a botar esas inversiones en ese tipo de empresas. Por lo tanto, las señales que damos, tanto cuando emitimos bonos en el mercado, cuando tomamos préstamos, cuando emitimos acciones, tienen que ser muy claras, tienen que ser integrar a los inversionistas o a los prestamistas a qué es lo que está haciendo la empresa con esa plata. Porque si no lo dejamos en claro, podemos enviar una señal negativa hacia el mercado. Si nos pasamos al estado de resultados, bueno, voy a ir un poco más rápido porque ya estoy bien pasado, pero tenemos el margen bruto de la empresa, que es cuánta utilidad logra generar esa empresa y dejarla adentro de sí misma. Luego vamos a tener otros gastos administrativos, como cuánto me cuesta el personal administrativo de la empresa, los costos del arriendo, de la luz, etc. Y eso al final del día nos va a dar nuestra utilidad por actividades operacionales en la empresa. Podemos tener ingresos o gastos financieros, que acá es donde decíamos que podíamos observar cuál es la carga financiera actual de la empresa. Cuánto es lo que año a año, o mes a mes, o periodo a periodo, estamos reconociendo como ingreso, como gasto por financiamiento de esa empresa. Y ojo que este estado de resultados, a diferencia del balance, no es una foto. Esto es lo que pasó con la empresa en un periodo de tiempo, es una especie de historia. ¿Qué le pasó a la empresa durante el año 2016, 2017, etcétera? No es una foto al final de ese año, como el balance, sino que es una historia de qué le pasó a la empresa durante ese año. ¿Cuántas fueron las ventas totales que tuvo durante el año? ¿Cuántos fueron los costos? Etcétera. Y al final del día, para identificar cuánto fue la utilidad completa, la utilidad neta que generó la empresa en ese periodo de tiempo. ¿Ya? Y ojo que acá utilidad es muy distinto del flujo de caja. Por ahí hablaban recién del 14 TER, que efectivamente le permite a las empresas pequeñas hacer una contabilidad simplificada con tal de estimar sus impuestos que tienen que pagar solo en base de los flujos de caja que tenga la empresa. ¿Cuánta plata le entró? ¿Cuánta plata le salió? La diferencia es una utilidad que va a generar un pago de impuestos. Pero para el resto de las empresas que no tienen la capacidad de acogerse a ese 14 TER, que en lo particular pide que las empresas vendan menos de 50.000 UF al año, van a tener que hacer un estado de resultados tributario, ¿ya? En donde de verdad identifiquen cuál es la utilidad que tuvo la empresa durante ese año y que va a determinar el pago de impuestos. Esa contabilidad tributaria que se lleva es distinta de la contabilidad financiera. La contabilidad financiera está más enfocada en gestión, en representar cuándo van a ser los flujos reales de caja. Por lo tanto, yo por el lado de impuestos financieros, de utilidad financiera, puede que no sea igual que lo que vaya a calcular por la utilidad tributaria. Por ejemplo, las provisiones por vacaciones de los empleados van a generar diferencias que se llaman diferencias temporales. Si esa empresa tuvo en algún momento algún problema y tuvo que pagar una multa, eso va a generar una diferencia permanente, que significa que es un pago de impuestos no que se desplazó de un momento a otro del tiempo, sino que es un pago de impuestos que quedó para siempre. Digamos, no genera una diferencia o un pasivo por impuestos por pagar o un activo por impuestos pagados por anticipado. Así que es muy distinta la contabilidad tributaria de la contabilidad financiera. Como les decía, la contabilidad tributaria es todo un mundo, ¿ya? En el curso no nos metemos mucho en esto porque daría para un curso por sí solo. Y en el estado de flujos de efectivo, acá, a diferencia del estado de resultados recién, que se regía por el principio del devengo, que significa que yo voy reconociendo ingresos y gastos a medida que voy vendiendo los productos o otorgando los servicios que comercializa mi empresa. Acá el flujo de caja se mueve simplemente cuando entra y sale la caja, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago una venta a plazo que me la van a pagar en un año más,
Entonces, para el estado de resultados, esa venta va a ser un ingreso este año, pero el estado de flujos de efectivo se va a mover el próximo año, cuando de verdad me entre en la caja. Así que hay una diferencia muy grande entre la utilidad de un año de las empresas y la cantidad de caja que tengan las empresas en ese año. Y va a estar clasificado en los flujos por actividades operacionales, que son propios de la empresa, por actividades de inversión, que son compra-venta de activos fijos de la empresa, maquinaria, etcétera, y por actividad de financiamiento, que es cuando hacemos emisiones de bonos, pedimos préstamos, pagamos préstamos o hacemos emisiones de capital. ¿Ya? Y esto probablemente no tengo que decírselo, pero la gestión de caja para las pymes es muy importante porque al final del día es lo que determina si la pyme va a seguir viva en el próximo periodo o no, ¿cierto? Y también es muy importante que podemos observar en este estado de flujos de efectivo de dónde provino esa caja, porque es muy distinto para evaluar la solvencia de una empresa a que la mayoría de la caja provenga de sus actividades operacionales, a que la mayoría de su caja esté proviniendo de actividades de financiamiento, por ejemplo. Yo podría mostrar un aumento de caja de un año a otro gigante y uno diríamos, ah, qué bien le está yendo a la empresa. Pero si ese aumento es porque se pidió un préstamo gigante porque no tenía de dónde más sacar plata, entonces no le está yendo tan bien a la empresa. ¿Se fijan? Así que el origen de esos flujos también es muy relevante. Y está subclasificado de esta forma. En cuanto de esos flujos, la pregunta fue para los de streaming, el origen de los flujos se puede observar en estas clasificaciones. Y lo que les decía es que cuando esos flujos provengan de actividades operacionales, del funcionamiento propio de la empresa, entonces van a estar puestos por aquí encima, van a aparecer en la primera parte del estado de flujos de efectivo. En cambio, cuando vengan de que la empresa se tomó un préstamo, entonces van a estar concentrados acá. ¿Te fijas? Por eso esta apertura nos permite ver de dónde provinieron esos flujos, cuál es su origen real y por lo tanto inferir a partir de eso cómo le está yendo a la empresa, si tiene o no la capacidad de generar flujos hacia adelante. ¿Ya? Pero la clasificación que tenemos es esa, la subdivisión entre lo operacional, que es propiamente la empresa, lo de inversión, que podría ser, por ejemplo, si se compró una acción a esa empresa y la acción está rentando, ese flujo, ese ingreso, por ejemplo, pagó dividendo esa acción, ese ingreso va a estar aquí, pero no tiene nada que ver con el funcionamiento de la empresa, no me dice nada si la empresa está siendo más solvente o no. Por ejemplo, en un caso que venda los activos, va a aparecer como que aumentaron los ingresos y de tanto aumentaron los flujos, pero no tiene capacidad a mediano o largo plazo. Exactamente. ¿Cómo yo lo puedo ver aquí? Porque lo vas a ver que esa venta de activos está anotada aquí. Es un flujo que es por una actividad de inversión. Yo a lo mejor vendí las maquinarias con las cuales producía mi producto y tuve un tremendo flujo positivo. Súper bien. ¿Y cómo funciona el próximo año? Exacto. No tengo cómo. Entonces, eso lo va a observar que el flujo del activo está clasificado en esta parte del estado de flujos de efectivo, no de esta parte. Por eso les digo que es muy buena esta subdivisión porque permite observar o inferir cómo podría venir el futuro de la empresa. Si es que tiene muchos flujos positivos en esta parte, se avisora un futuro provisorio. Si es que tiene muchos flujos positivos de esta parte o de esta parte, es que algo raro está pasando con esa empresa. Por algo está teniendo que vender sus activos, por algo está teniendo que tomar nuevos préstamos. Bueno, y luego, una vez que tenemos estos tres estados financieros principales, el paso siguiente, el paso obvio, es empezar a relacionarlo. Y esa relación se da a través de algo que llamamos los ratios financieros. ¿Ya? Y los ratios son efectivamente nada más que ir relacionando distintas cuentas, por ejemplo, las ventas con la utilidad, o las ventas con la cantidad de activos, la utilidad con la cantidad de patrimonio, etcétera, que nos permiten entender cómo está la liquidez de la empresa, cómo se están gestionando esos activos, que tanto es la rotación de inventarios, por ejemplo, o sus días en cuentas por cobrar, etcétera. ¿Ya? Y también la rentabilidad y el endeudamiento de la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, hace poco también, este año teníamos una noticia en donde se decía que entre enero y marzo de este año el periodo medio de cumplimiento con las pequeñas y medianas empresas llegó a 56 días, lo que representó un aumento de 10,1 días o 22% frente al trimestre anterior, que era y de 10,8 días en relación a igual lapso en el 2016. Esto es una buena noticia o una mala noticia para las pymes. Pésima, ¿cierto? ¿Por qué? Exactamente, porque las grandes empresas o los compradores de las pymes se están demorando más tiempo en pagarle.
Por lo tanto, le están dejando una deuda que financiar o un hoyo de caja que tienen que sacarlo de algún momento. Esto es parecido a lo que cuando hablábamos de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. ¿Ya? En particular, este estudio no se hace con estados financieros, pero nosotros, analizando estados financieros de la empresa, relacionando, por ejemplo, los costos de las ventas con los inventarios, o bien las cuentas por pagar con las ventas de la empresa o con los costos de la empresa, podríamos ir obteniendo estos números de días promedio que tienen las empresas, tanto en pagar sus deudas como en recibir sus cuentas por cobrar. Y analizarlas y ver qué tanto problema nos están generando o qué tanto beneficio nos están generando, porque también podría ser para el lado contrario. Y otra cosa que nos permiten estos ratios financieros es comparar industrias entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de margen operacional, no va a ser lo mismo que estemos en la industria de los utilities. ¿Sabes lo que son los utilities? El gas, la luz, el agua. O en bancos que también tienen márgenes operacionales súper altos, versus, por ejemplo, que estemos en la industria de la construcción, que tenía aquí el margen operacional más bajo. No significa que la industria de la construcción sea una peor industria que los bancos. Significa simplemente que son industrias distintas. ¿Ya? Y por lo tanto, acá tenemos dos formas de compararnos. O una industria con el resto de las industrias, o bien la evolución temporal de esas industrias. Los ratios financieros son una forma que nos permite tanto comparar en serie de tiempo, es decir, año tras año, como en sección cruzada, que significa compararnos hoy día en un punto del tiempo con cómo lo están haciendo el resto, ya sea de mis pares dentro de la misma industria o de otros en industrias similares. ¿Ya? Y esto es simplemente un slide para contarles que en la segunda mitad del curso nos dedicamos a ver cómo estos estados financieros nos permiten o pueden ser usados para estimar el valor de las empresas. ¿Ya? Y en particular nos enfocamos en un método de valorización que se llama el método de flujos de caja descontados, en donde a partir de los ingresos, de los costos, de las cuentas por cobrar, del capital de trabajo de las empresas, podemos proyectar hacia el futuro cómo le debería ir a esa empresa, cuánto flujo de caja debería generar y por lo tanto, una vez que traemos eso a valor presente, cuánto debería ser el valor justo que yo debería pagar por esas empresas. ¿Ya? Así que simplemente para contarles esa parte. Y bueno, para terminar, como les decía al principio, este curso de análisis de estado financiero está enmarcado dentro del diplomado de Administración de Negocios, el diplomado ejecutivo de Administración de Negocios de acá de la clase ejecutiva, que tiene otros cursos también muy relacionados con lo que necesitamos saber cuando queremos administrar una empresa. Vamos a partir ahora, como decía recién Felipe, el 25 de julio, con análisis de estado financiero, pero también está marketing, eficacia operacional, dirección de empresa y dirección de personas. O sea, se fijan desde distintos puntos de vista, cómo necesito marketear mi empresa, cómo puedo gestionar mis trabajadores, cómo puedo relacionarme con ellos, cómo puedo yo aplicar conocimientos de dirección de empresas para poder mejorar cómo estoy gestionando la empresa en la cual trabajo o de la cual soy dueño. Está todo enfocado en este diplomado. En particular, la metodología del curso son 8 semanas, es un bimestre, en donde semana a semana vamos teniendo clases nuevas, ¿ya? Con controles cada una de las clases, foros de discusión para que ustedes mismos discutan entre ustedes y vayan aprendiendo de esas discusiones cuáles son las cosas que le están llamando la atención, obviamente una discusión dirigida. Entonces, como les decía, con controles todas las semanas, 8 semanas al término del curso, un examen final y una entrega de un trabajo final que consiste en valorizar una empresa a partir de su estado financiero. ¿Ya? Eso, ojalá que esta exposición le haya servido como una guía de cómo entender la situación financiera de su empresa. Por ahí hay una pregunta. Claudio, está todo correcto, pero hay algo en la que no... Gracias. Claudio, en los ratios, por ejemplo, el pasivo es fácil determinarlo porque uno puede certificar la deuda. En los activos no. En los inventarios, a veces hay inventarios que están fondeados por años. Sí. Y más encima se corrige por corrección monetaria. Si van inflando y nadie de los ejecutivos se atreve a castigar, lo mismo pasa con las deudas por cobrar. En este curso diplomado va a haber, digamos, orientaciones de cómo se debe valorar o cómo se debe certificar o valorizar los inventarios y las cuentas reales por cobrar, porque ahí nos vamos a realmente un balance financiero y a un estado de resultado financiero. Sí, sí.
Es súper buena la pregunta y la respuesta, para ser bien sincero, es que eso está fuera de los alcances del curso. ¿Y por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa en la vida real? Cuando tú tienes, uno como empresa decide cómo va a valorizar su inventario y va a haber en el óptimo alguna empresa auditora que va a decir, sí, sabes que estoy de acuerdo con tus definiciones que tomaste o no estoy de acuerdo. Pero en muchos casos ni siquiera es así. O sea, al final del día confiamos en lo que haga la empresa. Pero la respuesta sobre cómo debería estar eso bien valorizado. ¿Ah? ¿Cómo hacer las provisiones? Cómo hacer las provisiones, cómo hacer los deterioros de los inventarios, los cambios de valor, etcétera. Todo eso daría un curso completo, digamos, y no está aquí enfocado dentro, pero es una súper buena sugerencia como para pensar en quizás nuevos seminarios que podemos hacer más enfocados en esa parte. Bueno, sé que estamos terminando, pero ¿nos podrías dar un poquito un resumen de qué es lo que es el EBIT y el EBITDA? Sí, claro. O sea, sí. No sé si lo han escuchado antes el concepto, pero el EBITDA en realidad es una sigla en inglés que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, que significa, al final del día representa los ingresos operacionales de la empresa. ¿Cuántos han sido la utilidad de la empresa, pero simplemente por su operación, sin contar cuánto tuvo que gastar por su financiamiento, sin contar cuántos ingresos tuvo por a lo mejor otras actividades de inversión que no pertenecían a las empresas? ¿Ya? El EBITDA es la utilidad operacional de la empresa antes de depreciación y amortización, y el EBIT es la utilidad operacional de la empresa después de haber descontado ya la depreciación y amortización. ¿Y por qué es bien importante? Porque aquí también lo vemos, pero en la segunda mitad del curso, cuando hablamos de valorización de empresas. Porque así como tenemos ratios financieros para comparar contablemente los valores de la empresa, también tenemos ratios que nos permiten comparar valores de mercado de la empresa. Y uno de los ratios más utilizados es el precio-utilidad, que divide el precio de la acción por la utilidad, y otro es el Firm Value EBITDA, que divide el valor total de mercado de los activos de la empresa por el EBITDA que está generando esa empresa. ¿Ya? O bien, también otro gran uso que se hace del EBITDA es para evaluar cuál es la carga financiera de la empresa. Si reconocemos si consideramos que el EBITDA es la capacidad de generar flujos operacionales de la empresa y lo comparamos eso, por ejemplo, con los gastos financieros que tenga la empresa año a año, ¿cómo nos gustaría que fuera esa relación? La utilidad que genera la empresa año a año versus los gastos financieros que tiene que pagar por sus deudas. ¿Cuál nos gustaría que fuera mayor? La utilidad que genera. ¿Cuántas veces nos gustaría que fuera mayor? Las más que se pueda. 3, 4, 10. Las más veces que se pueda, porque eso nos está diciendo al final del día qué capacidad de generación de flujo va a tener esa empresa para poder pagar las deudas que está contrayendo. Y muchas veces, de hecho, eso se pone como una cláusula cuando las empresas ya se emiten bonos o toman préstamos, se les pone una cláusula que se llama un covenant, que es, tú tienes que mantener al menos una relación de EBITDA sobre gastos financieros de 3 veces, 5 veces. Y si no lo mantienes, entonces se puede hacer un default de esa deuda. Así que por eso es tan importante, pero al final del día, como para sumarizar la respuesta, el EBITDA representa la utilidad operacional de la empresa considerando solo lo que hace en su negocio principal, ¿ya? Sin considerar otras cosas que van a ir distorsionando el resultado de la última línea, que son importantes también, pero que no tienen que ver, no tienen relación directa con el negocio principal de la empresa. No sé si respondo a tu pregunta. Eso, bueno, de nuevo, muchas gracias por haber estado aquí. Ojalá esto les haya servido. ¿Micrófono? Ahí va. Bueno, espero que la presentación de Claudio haya sido de su agrado. Les recuerdo que desde mañana esta presentación, las slides y el video con la presentación va a estar disponible en nuestra página. Como les comenté al inicio, vamos a hacer un sorteo de 2 becas para el curso de análisis de estados financieros, una para ustedes que están acá presentes y otra para las personas que nos están viendo vía streaming. La modelo. Vamos a pedir a Claudio que... ¿Era quién le da suerte? ¿Este es para acá o para...? Este es Chile. Este para acá. Va acá presencial. Número 65. Ahí está.
Mira, de los últimos. Llegó tarde y se fue. Felicitaciones. Felicidades. Felicitaciones. De ahora el sorteo para streaming. El número 30. Alberto Emanuel Higuera. Le damos un aplauso, por favor, a Alberto. Felicitaciones, que se contacte con nosotros. Bueno, ha sido un agrado tenerlos acá. Los invito al coffee, todavía queda algo. Y los que quieran pueden tener un certificado de asistencia a ese seminario. Así que muchas gracias. Gracias, puta, me pasé caleta. ¿Vamos? Vámonos. ¿Alguno